perfectamente. Se me había ido la conexión, perdón. Has vuelto justo a tiempo, Manu. Vale. Carla, tú que estás en la sala al lado, si ves que se ve un poco que sigo hablando y no se ve, me avisas. Vale, pues si os parece, comparto pantalla. Y empezamos, Clarence, ¿cómo lo ves? Dale. Dale, voy. Vamos por aquí. Vale, pues lo primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos al webinar 10 errores que dinamitan tu proyecto SEO. Teniendo en cuenta el éxito de la primera formación que hicimos sobre Black Friday, hemos visto que este formato tiene bastante éxito y gusta. Así que, pues, en este caso vamos a repetir de la misma manera y hemos querido elegir la temática SEO. En concreto nos centramos en los 10 errores que, por la experiencia de nuestros consultores en SEOcom, se repiten más y quizás son más importantes. Entonces, lo que vamos a hacer es, como he dicho antes, mientras se hagan las intervenciones para evitar interferencias, ruidos de fondo y dificultades a la hora de que se nos escuche y demás, os voy a pedir a todos los asistentes que silenciéis, por favor, los micrófonos mientras no estéis hablando, no estéis interviniendo y no estéis preguntando, ¿de acuerdo? Entonces, aunque podéis plantear las preguntas por el chat o incluso, como veo que no somos demasiados, puede ser sostenible hacerlo de viva voz. De todas formas, dejaremos al final de las ponencias un espacio de tiempo para que podáis plantear las cuestiones que os surjan, si hay alguna cosa que queréis saber que no se explique en el webinar y además si tenéis alguna cuestión concreta, personal de algún proyecto o cualquier cosa que queráis comentar a Manu y a Carla, que van a ser nuestros ponentes de hoy. Manu es Head of SEO y Carla es consultora SEO y ASO aquí en SEOcom. Así que nada, chicos, adelante. Perdón porque estamos teniendo unos pequeños fallos técnicos porque a Manu bien iba de la llamada. A ver, esperamos que vuelva, pero bueno, mientras tanto, yo soy Carla, llevo en SEOcom prácticamente 2 años trabajando como consultora SEO y un poquito más de 2 años dedicándome al SEO. Y nada, pues de nuevo, muchísimas gracias por asistir al webinar y esperamos que os guste mucho. ¿Quieres presentarte, Manu, antes de empezar? Sí, claro, por supuesto. Perdonad las disculpas. Básicamente, al final estamos teniendo un problema técnico, no sé qué le pasa a mi wifi, que se está volviendo un poco loco. Pero bueno, si ves que me quedo a medias, no sufráis, vuelvo en nada, 30 segundos. Yo soy Manel Jiménez, Head of SEO de aquí, de la agencia de SEOcom en Barcelona. Y básicamente llevo unos 10 años trabajando en SEO y tengo la suerte de que llevo aquí en SEOcom unos 8 años y hemos podido aprender un montón y bueno, de ello va un poco el webinar de hoy. Vamos a enseñar todo un poquito lo que sabemos y daros unas recomendaciones para que los proyectos lleguen a buen puerto. Pues que comenzamos, si queréis. Vale, perfecto. Bueno, uno de los primeros errores, que al final parece muy obvio, pero también es uno de los más típicos y los que más nos encontramos en proyectos que entran en la agencia, es no tener claro tu público objetivo. ¿Vale? Si definimos este público objetivo, vamos a conseguir que nuestras acciones sean más eficaces, ya que vamos a estar focalizando nuestros esfuerzos. Como por ejemplo, un error que hemos visto repetido en muchísimos proyectos es intentar posicionar keywords sin conocer al buyer persona. Otra cosa que nos va a permitir conocer a nuestro público será marcar objetivos que sean realistas y alcanzables. Y por último, también elegir con criterios, sobre todo, las acciones que vayamos a terminar ejecutando, ¿vale? En toda una estrategia de marketing o de SEO concretamente. Por ejemplo, imaginaos que en nuestro proyecto nos da la oportunidad de querer optimizar la experiencia de navegación de nuestra web, ¿vale?
tener claro y conocer a nuestro público objetivo nos va a aportar muchísima información sobre, por ejemplo, en este contexto que os estoy planteando de optimizar un proyecto a nivel navegación, pues saber qué dispositivos móviles utilizan nuestro público objetivo, porque no será lo mismo optimizar una web para un iPhone que para un Samsung, o incluso, imaginaos que, lo dudo, ¿vale? Pero que utilice más tablets que iPhone. Esto sería un caso muy raro, pero lo importante es investigar y definir nuestro público objetivo. Os damos algunas características básicas que nos ayudarán a definir este público, como podrían ser, pues, el género, el rango de edad, la ubicación o el idioma, el nivel de estudios, la ocupación y el dispositivo de navegación, como el ejemplo que os estaba dando justo ahora, ¿vale? Luego, si queremos entrar en más detalle y construir un buyer persona, que esto ya sería genial para nuestra estrategia, para tener una base sólida, terminaríamos definiendo unos hobbies, unos retos o unas preocupaciones y unos objetivos o motivaciones. Vale, el segundo punto, y que para mí, por ejemplo, es uno de los más importantes de la lista, es al final el hecho de no tener foco o de perderlo durante el camino. No os imagináis la de proyectos que al final no llegan a algún puerto o a conseguir resultados, básicamente porque se pierde el foco, ¿vale? Yo creo que es uno de los principales problemas por los que los proyectos no llegan a tener éxito, ¿no? Entonces, para evitar esto, lo primero que recomendamos es esto, definir una estrategia, ¿vale? Si tenemos una estrategia, tendremos un camino a seguir. Acto seguido, una vez tengamos claro nuestro camino a seguir, definiremos unos objetivos y básicamente lo que haremos a posteriori es definir unos KPIs que nos ayuden a medir el cumplimiento de estos objetivos. Finalmente, es muy bueno tener o implementar en toda organización una cultura de medición, básicamente para, bueno, asegurarnos de que, oye, todo lo que implementamos lo vamos midiendo para ver si vamos a buen puerto o no, o si necesitamos pivotar, ¿vale? Dentro de lo que es definir una estrategia, es muy importante que todos los players que van a formar parte del proyecto, ¿vale? Se sienten, aporten a la definición de la estrategia, la consensuen todos juntos y, sobre todo, la cierren y vayan a muerte a por ella, que todo el mundo vaya alineado, ¿vale? Porque si no, cuando empiezan a haber discrepancias, aquí cada uno empieza a pelear por lo suyo, entonces es cuando empezamos a perder foco, ¿vale? O cuando empieza a haber ruido y nos desviamos. Esto es muy importante. A partir de aquí, una vez ya sepamos todos hacia dónde vamos, lo dicho, definimos los KPIs. Con esto hay que tener cuidado. Es cierto que se marcan unos KPIs a nivel global, unos macro, ¿vale? Para medir el éxito de la estrategia a nivel global. Y luego, en paralelo, marcaremos unos micro para ir mirando las pequeñas acciones que hacemos si son exitosas o no. Acto seguido también tendremos otros puntos de control, ¿vale? Por si el proyecto cae, si la indexación de golpe hay más rastreo, de golpe hay más errores, tenemos alguna caída en tráfico, cosas así, ¿vale? Para el seguimiento del proyecto, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? En definir los KPIs justos y necesarios y los importantes y luego poner en su justa medida cambios que puedan producirse en uno o en otro, ¿vale? Para no perder foco y no gastar muchos recursos en ver un movimiento que ha podido pasar en un KPI cuando realmente es un KPI que es residual, solo es de control, ¿vale? Y entonces necesitamos volver a nuestro foco otra vez, ¿vale? Todo esto lo que nos ayudará es que cuando definamos la estrategia, ¿vale? Si tenemos todo este foco, nos va a evitar a que nadie o todo el mundo que proponga acciones, lo primero que nos planteemos es, oye, ¿esto ayuda a conseguir el objetivo o no? ¿Ayuda? La metemos. ¿No ayuda? Oye, la dejamos en el cajón y ya veremos si la delegamos, si no es importante y la dejamos para más adelante o lo que sea. Acto seguido, en la misma línea, pues gracias a eso no desperdiciaremos recursos porque todo irá orientado a unos objetivos, luego puede funcionar o no. Y luego, finalmente, lo que haremos es que, claro, al tener tan claro todo, pondremos todas las estrategias, todas las acciones prioritarias encima de la mesa y entonces las podemos priorizar. Priorizar. Oye, esto me cuesta tanto, pero me va a traer tanto. Y a partir de aquí podemos priorizar todo en base a un costo-oportunidad óptimo, ¿vale? Entonces, por todo esto es tan importante tener foco. Sí, la verdad es que completamente de acuerdo contigo, Manu. Si empezamos un proyecto sin foco, acabaremos como pollos sin cabeza y no tener los objetivos claros ni a corto ni a largo plazo no ayuda nada a ningún proyecto. Pero bueno, otro error que es muy común y que nos hemos encontrado también
relacionado sobre todo con estudiar correctamente el mercado, es no crear un keyword research. Este documento al final nos ayuda a extraer las palabras clave de nuestro sector y nos aporta información súper valiosa para crear una buena base en nuestra estrategia, ¿vale? De toda esta información, bueno, la podemos extraer, por ejemplo, podemos extraer la dimensión del mercado. Bueno, al final nos aporta el volumen de búsquedas de cada palabra clave y esto nos acaba definiendo un techo y un tráfico al que podemos aspirar, ¿no? Está muy relacionado con lo que comentaba Manu anteriormente, ya que nos ayuda a poner objetivos realistas y que sean alcanzables por nuestro proyecto. La verdad es que no os imagináis la de veces o situaciones que nos hemos encontrado en la que clientes no son conscientes de cuál puede ser su límite o su tráfico máximo y nos acaba generando bastantes problemas de expectativas. Entonces, hay que ser consciente de esto también. Bueno, por otro lado, algo que también nos va a ayudar a hacer el Keyword Research es entender cómo busca nuestro usuario, ¿vale? Porque muchas veces lo damos por hecho como que lo que nosotros pensamos también nuestro público objetivo buscará igual. Pues no hay que dar nada por hecho en marketing. Es mucho mejor que lo comprobemos haciendo este tipo de estudios antes que dar, por supuesto, ciertas cosas, ¿vale? Os traigo el ejemplo más típico del sector de la moda entre buscar jeans o vaqueros. Realmente el producto es el mismo, pero tomémonos la molestia de buscar cuál es el que más se busca, qué resultados aparecen en cada uno, ¿no? Y bueno, con este ejemplo también os traigo otro punto que nos aporta el Keyword Research, que es saber en qué búsquedas debemos aparecer, ya que quizás jeans o vaqueros, uno de los dos va a tener un volumen de búsquedas más alto. Entonces, esto nos va a ayudar a priorizar las palabras clave que debemos terminar trabajando en nuestro proyecto, ¿vale? Otro punto que también nos aporta una información brutal es conocer si existe estacionalidad en el sector o no, ¿vale? O sea, esto al final nos va a servir para todos nuestros canales y nos servirá para adelantarnos a un pico de trabajo del sector y estar preparados en el momento idóneo, ya sea preparando campañas de pago, preparando campañas de remarketing o incluso estar bien posicionados en el momento idóneo en SEO, ¿vale? Y por último, el Keyword Research también nos ayudará a descubrir la presencia de marca en el mercado y aprovechar, bueno, sobre todo descubrir también si nuestra marca tiene ya una popularidad o una autoridad en el mercado. Y esto nos va a ayudar a aprovechar y posicionar estas keywords si es que no las tenemos ya todavía posicionadas. Porque también nos hemos encontrado en diversas ocasiones muchísimos proyectos que no estaban aprovechando estas keywords de marca y que finalmente eran los competidores los que se llevaban todo este tráfico y toda esta conversión, ¿vale? Pasamos al siguiente punto de los errores que realmente está muy relacionado con todo esto que acabamos de ver, pero bueno, con estos 3 puntos que hemos visto empezamos ya a moldear una idea de lo que viene siendo el mercado, el mercado de nuestro proyecto, pero finalmente, o sea, es que no debemos de quedarnos ahí. Aparte de entender a nuestro buyer persona, debemos estudiar todo el mercado con mayor precisión, ¿vale? Y esto al final nos acabará sacando todas las fortalezas y las debilidades del proyecto, ¿vale? Entonces, en este sentido, estudiar el mercado de manera mucho más profunda nos ayudará, primero, a entender la intención de búsqueda del usuario, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? A través del Keyword Research que hemos hecho en el punto anterior, lo pondremos en contexto. Nosotros desde SEOcom, ¿cómo lo contextualizamos? La verdad es que normalmente segmentamos las keywords entre 2 grupos, brand, no brand, y luego otro grupo, informativas, transaccionales o híbridas, ¿vale? Esto al final nos va a ayudar a evitar intentar posicionar keywords que son transaccionales con URLs informacionales. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que yo vaya a posicionar la keyword, pues no sé, comprar un melón a través de una URL que es un blog sobre información sobre los melones. O sea, eso no tiene ningún sentido porque claramente si un usuario está buscando comprar melones, no está buscando información sobre melones, sino que los quiere comprar ya, ¿no? O sea, esto es completamente lógico. Pues esto es lo que nos aporta
el Keyword Research una vez lo tenemos contextualizado, ¿vale? Sin contextualizar el Keyword Research realmente solo tampoco nos aporta tantísima información, ¿no? Es necesario que lo entendamos, que seamos capaces de entenderlo. Otro de los puntos del estudio de mercado que también es súper importante es conocer la competencia y la dificultad de posicionamiento que tenemos en los resultados de búsqueda, ¿vale? Debemos de ser conscientes, como os he dicho antes, de las debilidades que tiene nuestro proyecto, porque lo más probable es que si es un proyecto que acaba de comenzar, aspirar al top 5 de posicionamiento es muy difícil. Por ello, normalmente recomendamos que proyectos que son más pequeños empiecen a posicionar keywords que son long tail en vez de genéricas, ya que estas últimas suelen tener muchísima más competencia y competencia que es muy fuerte, que tiene una autoridad muy grande, que es capaz de posicionar muchísimas keywords y que probablemente un proyecto que todavía no sea tan maduro no pueda. Así que en este sentido también debemos aceptar que dónde están nuestros límites y no ponernos objetivos que no vayan a ser alcanzables, ¿vale? Entonces, lo que el error que más veces hemos visto en este sentido, en este espectro, es intentar posicionar keywords que son genéricas, que tienen un volumen de búsqueda enorme y es normal que queramos posicionar estas keywords porque tienen muchísimo volumen de búsqueda, pero no hemos investigado antes las SERPs y no hemos visto que ya hay competencia que es muy grande y que va a ser muy complicado que lleguemos incluso por encima del top 10, ¿vale? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y en este sentido, con estos puntos que os acabo de explicar, nosotros en SEOcom utilizamos muchos Sistrix para sacar toda esta información, ya que es una herramienta que nos aporta muchísima información sobre los resultados de búsqueda. Por ejemplo, sí que tiene, podéis ver en cualquier fecha que vosotros elijáis los resultados de búsqueda de una cierta palabra clave, por ejemplo, y ver si, pues no sé, si Google ha sacado un fragmento enriquecido, si ha sacado fotos, si ha sacado vídeos, si ha sacado algunos módulos especiales, ¿no? Entonces, esto con Sistrix se puede sacar muy, muy fácilmente y te da muchísima información para estudiar el mercado. Entonces, el último punto que debemos tener en cuenta también para estudiar el mercado es entender los resultados de búsqueda, entender las SERPs, ¿vale? Y con esto adaptar nuestro proyecto. Al final, este ejercicio se reduciría simplemente a coger algunas keywords del Keyword Research. Evidentemente no os digo que lo hagáis con todo el Keyword Research, si no, no termináis nunca, y buscar estas keywords en Google y ver qué aparece, cómo muestra Google estas keywords, porque al final es lo que está viendo el usuario y es lo que probablemente quiera ver el usuario, ¿no? Entonces, nosotros también nos tenemos que interesar por cómo lo está mostrando Google. Y esto lo que nos va a aportar será, pues, muchísima información también sobre la intención de búsqueda, ¿no? Entonces, algunos de los consejos que os queremos aportar es, por ejemplo, si encontráis algunas keywords en las que veis que hay muchísimos resultados con mapas. Oye, plantearos hacer una estrategia de SEO local, porque quizás es lo que le interesa a vuestro usuario, son resultados más geolocalizados, ¿no? Si os salen, por ejemplo, muchísimo contenido multimedia, como imágenes o vídeos, pues añadir más contenido de este tipo de contenido, en vuestro proyecto. O si ya lo tenéis, optimizadlo en vuestros proyectos. Otra cosa que también puede aparecer es contenido informacional como bloques de preguntas o otros usuarios preguntan, pues habilitad este contenido en vuestro proyecto para que pueda dar respuesta a estos módulos. Y por último, lo que también encontramos prácticamente en todos los resultados de búsqueda son anuncios. Quizás si no sois capaces de llegar a posicionar en top 5 alguna keyword, os puede ser muy útil detectar que con ads sí que lo podéis hacer. Entonces, aquí podéis crear unas sinergias entre SEO y PPC, ¿vale? Y por último, relacionado con esto, es súper importante que detectéis los datos estructurados de esquema que tiene vuestra competencia para ser capaces de salir con estos resultados enriquecidos, ¿vale? Lo más probable es que si no os adaptáis vuestro proyecto y no añadís estos datos estructurados,
no vais a salir con resultados enriquecidos o como vuestra competencia, ¿vale? Vale, otro error muy común básicamente es el que la arquitectura SEO no se corresponda con algo óptimo. Por ejemplo, no vamos a hablar largo y tendido hoy sobre la arquitectura web, sobre todo orientada a SEO, porque podríamos estar días hablando y aparte en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube tenéis un montón de contenido sobre el tema, ¿vale? Pero sí que es cierto que os queramos dar una pincelada porque en la siguiente diapositiva tenemos una sección de errores relacionada con esto. Y básicamente, pues, por eso, en cuanto a una arquitectura web se refiere orientada a SEO, normalmente todo el mundo tiende a pensar que es el típico organigrama este que tenemos al final de la diapositiva, donde básicamente es una jerarquía de páginas y probablemente se le asignen unas palabras clave a cada página, ¿no? Pero no es solo eso, ¿vale? Lo que debemos tener en cuenta al final es que cada keyword objetivo o cada grupo de palabras clave debe tener una propia página para que pueda posicionar por ella y aparecer en Google. Acto seguido, tenemos que mirar muy bien cómo se entrelaza todo, ya que en SEO es muy importante el enlazo interno porque nos transmite fuerza para que Google, aparte de encontrar las URLs, le dediquemos o le digamos qué URL es más importante que otra, ¿no? Entonces, el cómo se enlaza, qué palabras claves se utilizan, cuáles se enlazan más y cuáles menos, esto es importante, ¿no? Y finalmente estos dos puntos tienen que ir aderezados o organizados con un equipo de UX. Al final, todo tiene que tener sentido, ¿vale? El usuario es el centro y todo esto tiene que hacerse con cabeza para que el usuario tenga una buena experiencia al navegar por nuestra web, al encontrar contenido relacionado y que vea un poco, oye, esta sección encaja con esta, ¿no? Entonces, en esta línea lo que vemos es que hay muchos proyectos que ya de base tienen problemas de arquitectura, ¿vale? Es decir, por ejemplo, nos pasa que a nivel de arquitectura web, muchas veces, antes hemos hecho un keyword research, como hemos dicho, pero la arquitectura web no tiene páginas que vayan hacia estas palabras clave o que usen estas palabras clave para que Google nos posicione por ella, ¿vale? Entonces, si no usamos esas palabras clave, no apareceremos en Google por ellas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos caso de algún cliente, yo qué sé, sector recetas, que, por ejemplo, en su momento era más creativo, dejaba más el SEO de banda y a lo mejor, por ejemplo, para una receta de buñuelo de bacalao, utilizaba y optimizaba la página por ejemplo, bocaditos de mar, ¿vale? Claro, si tú buscas bocadito de mar, salían primero, pero claro, el problema estaba en que nadie lo utilizaba, ¿vale? Entonces, tenemos que adaptar nuestras páginas y nuestro contenido teniendo muy en mente todo lo que usan los usuarios, ¿vale? Al final tiene que haber ese match. En la misma línea, todo proyecto tiene unos recursos finitos, ¿vale? Es muy difícil que consigáis posicionar por todo lo que os apetece, ¿vale? Entonces, es vital tener en cuenta qué productos o qué páginas son prioritarias para vuestro proyecto, ¿vale? Cuáles tienen más stock, cuáles son vuestros productos estrella, cuáles os repercuten más margen a nivel de venta, etcétera, para que a nivel de arquitectura esto se vea reflejado, ¿vale? Estas páginas que son prioritarias a nivel interno, la navegación, los enlaces y demás, tenemos que priorizarla dejando de lado aquellas secciones que sean menos interesantes, menos relevantes para nuestros objetivos. En la misma línea también nos encontramos en algún proyecto que pasa que hay alguna URL importante, una página, que básicamente queda fuera de la arquitectura, es decir, no está enlazada internamente, entonces ni Google, ni los usuarios, ni nadie la puede encontrar y esto es un problema. Y finalmente, los dos últimos puntos van un poco de la mano. Como veis, estamos hablando mucho de, hey, tenemos que tener páginas que vayan por estas palabras clave, pero también del enlazado interno. Entonces, enlazado interno, muy importante, ¿vale? No hay que meter los enlaces ahí a porrillo, hay que hacerlo con criterio, ¿vale? Es decir, todo tiene que tener sentido, el usuario tiene que tener una buena experiencia, a nivel semántico tiene que tener coherencia, ¿vale? No podemos enlazar de coche a moto, de moto a coche, no tiene sentido. Por ejemplo, en un e-commerce, podríamos aprovechar diferentes bloques que se utilizan para repartir esta autoridad y meter esos tres enlaces que decíamos. Por ejemplo, el tema de otros usuarios también compraron, o este producto es compatible con esto, oye, tenemos unas guías o cierta información que te puede ayudar a entender mejor el producto y comprarlo y animarte a la compra. Todo esto tendría mucho sentido, pasaríamos la fuerza a cosas que creemos que son importantes y encima el usuario, al usuario le reportaría bastante valor. Entonces,
esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Tenemos que hacer una buena arquitectura para que el proyecto vaya bien. Otro punto es que mucha gente sigue una estrategia de SEO estática, es decir, se prepara una estrategia, se bajan unas acciones, perdemos todo foco con el mundo y nos centramos en hacer esto sin mirar lo que pasa en el exterior. Es cierto que antes os he dicho, oye, no perdamos el foco, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos que tener controlado al mundo, al sector, a Google y demás, porque todo está en constante cambio, ¿vale? Y si no estamos atentos, pueden pasar cosas como que surjan oportunidades que no aprovechamos y nos toma la delantera. También puede pasar que cambie de golpe todo y se nos caiga el proyecto, ¿vale? Entonces, es muy importante, a pesar de no perder foco, estar muy atento a lo que pasa fuera, en el sector, en el entorno y en Google, ¿vale? Para poder pivotar en caso que sea necesario, ¿vale? O estudiar incluso oportunidades. Por ejemplo, nos ha pasado, sector recetas de nuevo, ¿vale? Sabíamos que en Estados Unidos estaba pasando, pero de golpe y porrazo, aquí en España, cambiaron las páginas de resultados de Google un día, ¿vale? Antes salían todos los enlaces normales y ahora, por ejemplo, nos encontramos con que aparece un nuevo bloque de recetas, que es este que tenéis en la imagen. Luego, acto seguido, el bloque de vídeos que te pueden interesar sobre esa receta también coge mucho protagonismo. Y entonces tú tenías un resultado en posición 1 y ahora, aunque esté en posición 1, baja tanto que el tráfico que capta ese resultado, pues la verdad es que decae, ¿vale? Sigues estando primero, pero la composición de la página ha cambiado y por lo tanto captas menos, ¿vale? Incluso llegó a pasar que las páginas de categoría de producto, de listado, perdón, de recetas, empezaron a caer en tráfico porque se priorizaban otras cosas. Aquí cambió por completo. Hubo que meter esquema, etcétera, ¿vale? Entonces, esto, si no estamos bien preparados o si la empresa no es ágil, adaptarte a estos cambios suele ser muy duro, perdemos oportunidades o incluso hay caídas bastante importantes a nivel de tráfico, ¿vale? Y otro ejemplo en este sentido, pero ya positivo, fue en el sector de viajes cuando vino el COVID, ¿vale? Hemos tenido la suerte de colaborar con RACE y con Intermundial. RACE es una compañía al final de asistencia en carretera y Intermundial es de seguros de viaje. Y claro, ya os imagináis, con todo el tema del COVID, el sector viaje cayó en picado, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando el confinamiento pasó, nos encontramos con que la gente tenía que seguir viajando pues por trabajo, por estudios, por lo que fuera, y la demanda cambió. Entonces, nosotros, por ejemplo, con nuestros keywords y nuestras historias, ayudamos a estos clientes a entender cómo buscaban estas personas para incluso definir producto. Y ahora, por ejemplo, todos los seguros de viaje, si os fijáis, tienen la cancelación por COVID o estas cosas, ¿no? Entonces, todo esto nos llevó a definir un producto, pero luego también se generaron oportunidades de contenido muy bestias, ¿vale? Por ejemplo, cuando hubo la época de la desescalada, este primer enlace que tenéis, con Raza hicimos un mapa de carreteras, de cuándo se podía cruzar, cuándo no, el tema municipal y demás. Y durante un tiempo fue la página que más tráfico captó y le dio una visibilidad increíble a Race, ¿vale? Con Intermundial lo mismo, al final nos pasó a todos. Oye, ¿dónde puedo viajar, dónde no? ¿Qué necesito? ¿Qué recomendaciones hay? Porque ahora mismo voy perdido. Todo esto nos trajo un tráfico brutal, ¿vale? Entonces, hay que estar muy al día de lo que pasa afuera, hay que entender muy bien tu producto y dentro de lo posible hay que ir pivotando, ¿vale? Pero sin perder foco. Otro tema muy importante o otro error que se suele cometer es limitarse a copiar, ¿vale? Copiar no está mal ni está bien. Es cierto que ver un poco lo que hace la competencia e incluso replicarlo en algún momento puede ser una estrategia válida a corto plazo, ¿vale? Si nuestro proyecto, por ejemplo, tiene unas cualidades, hay un SEO metido y que conoce bien todo, es muy probable que sea capaz de, por ejemplo, oye, ¿qué hace la competencia? Que tiene las mismas características que yo y ella capta tráfico por esto. Oye, pues trabajemos esto igual o superémoslo y le quitaremos ese tráfico. Genial, se puede hacer, ¿vale? Pero sí que es cierto que a medida que vayamos creciendo podemos entrar en conflicto porque básicamente tendremos lo mismo y el resto de competidores serán más fuertes y no seremos capaces de robar nada. A partir de aquí está el típico, al final, mucho SEO al final se basa en, oye, yo a nivel de SEO cojo, optimizo mis fichas de producto, me voy a mis categorías, le meto de e-commerce, meto el texto SEO, hago contenido de información en el blog mientras compro al final. Esto es el poco creativo, lo que pasa es eso, que a corto y medio plazo, si se hace bien, puedes rascar, puedes crecer, pero es que siempre que seas un proyecto nuevo o humilde o estés empezando, vas a poder crecer porque empiezas de la nada y es muy fácil crecer. Pero cuando empieces a ir a medio plazo, a largo y a pelearte con competidores importantes,
estarás más limitado, ¿vale? Entonces, ¿por qué? No digo que no sea bueno copiar, pero sí que es cierto que llega un momento en todo proyecto, cuando es más maduro, ¿vale? Que es muy importante poner el foco en nuestro producto, en nuestro proyecto y en el usuario, entender muy bien qué necesita y desmarcarnos de la competencia, hacerlo nuestro, ¿vale? Hacer algo que ayude al usuario, que le aporte valor, que sea original, que sea de calidad. Desmárcate un poco del estándar del sector en el sentido de, oye, las guías pueden funcionar mejor, los vídeos, las infografías, lo que sea, ¿vale? Incluso, oye, entra en sinergias con el resto de canales, porque si, oye, este tipo de contenido va muy bien tanto para SEO, pero es que luego lo movemos con el equipo de prensa y comunicación y podemos conseguir muchos enlaces y esto se retroalimenta. Todo esto tiene más sentido que pongamos el foco en nosotros en vez de en la competencia, nos ayudará a crecer mejor, a que el proyecto no esté estancado nunca. Y, por ejemplo, otro punto, en un e-commerce, tampoco hay que tener miedo a mezclar la parte informacional con la transaccional. En muchos casos, lo que os decía, la típica web, el típico e-commerce, donde, por ejemplo, para el tema de bebés, pues la sección de pañales puede tener tranquilamente una guía para cómo elegir pañales para padres primerizos y seguramente esto ayude. Normalmente todos los SEOs o todo el proyecto a veces te llevan a, oye, vamos a hacer el blog y ya está. Oye, integremos, tiene sentido, ayuda, a nivel de marca, a nivel de todo, a nivel de posicionamiento y a nivel de sinergias con todo, ¿vale? Todo esto es súper interesante y debemos tenerlo en cuenta. Pues sí, si es que al final si nos limitamos simplemente a copiar, va a estar difícil desmarcarnos de la competencia. Así que a veces es más interesante transgredir, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo os traigo en el 8º punto de errores algo que os podría ayudar a transgredir, porque esto no lo hace casi nadie, y es no integrar el SEO en la estrategia de marketing conjunta, ¿no? O sea, en muchísimas ocasiones olvidamos trabajar el SEO como un conjunto de una estrategia global y siempre lo acabamos trabajando de manera individual. Entonces, esto al final hace que no explotemos todo el potencial que tiene, pero tanto el SEO como cualquier otro canal de marketing, ¿vale? Por eso nosotros recomendamos crear una estrategia de marketing que sea 360, que sea unificada y que sea homogénea, ¿vale? En este sentido, porque nos centramos mucho en el SEO en este webinar, obviamente, pero os podemos poner unos cuantos ejemplos, como por ejemplo crear sinergias entre el departamento de SEO y el de PPC o vuestras estrategias, en su caso si no tenéis departamento. Pero bueno, al final sería cuestión de detectar si imaginaos que no podéis llegar a algunas keywords con SEO o con paid, ¿vale? Crear estas sinergias y intentar apoyaros, que se apoyen entre ellas, ¿no? En segundo lugar, el link building, que muchas veces simplemente pensamos que se trata de una compraventa de enlaces y nada más lejos de la realidad. O sea, realmente podría ser una herramienta genial para hacer relaciones públicas, de branding también y de comunidad. Y prácticamente, o sea, muy poca gente lo utiliza así y nos reducimos, la verdad, que a eso, a comprar y vender enlaces. Y por último, lo que más relacionado está con SEO, obviamente, la estrategia de contenidos. Al final, si creamos una estrategia de contenidos que tenga una base, una estrategia, un keyword research detrás y que podamos construir un funnel de captación del usuario, esto va a aportar muchísima calidad al usuario y una información que probablemente otros medios no le puedan aportar, ¿vale? En relación a todo esto, también me gustaría destacar que creemos que es vital que todos los players y todos los implicados en cualquier estrategia se tienen que conocer, tienen que confiar los unos en los otros, que estén claras sus responsabilidades y que la comunicación fluya perfectamente. Esto, o sea, lo consideramos súper importante porque si no sucede, lo hemos visto muchísimas veces en muchos proyectos, desgraciadamente, y es que al final quien lidera la comunicación acaba sacando las tareas que a esa persona le parecen correctas y que esa persona prioriza, o que se acaban incluyendo los stakeholders en un punto de la estrategia mucho más tarde y ya no hay tiempo para actuar, ¿no? O sea, nosotros en SEO muchísimas veces nos incluyen en la creación de una web cuando la web ya está creada. Y eso no tiene ningún sentido porque antes tenemos que hacer toda la lista que os acabamos de contar, ¿no? Entonces,
que esto se tenga en cuenta, que es súper importante que todos los implicados estén muy, muy alineados. Me ha parecido que alguien levantaba la mano por ahí. O... Creo que están hablando por el chat, pero Clarence se ha ocupado. Vale, pues entonces, es que yo no, chicos, no veo pantalla. Lo tengo, chicos. Vale, genial, pues No dejamos. quería interrumpiros. Nada, perdón. Vale, pues lo dejamos para el final, para el turno de preguntas. Vale, pues otro punto, el noveno y penúltimo, básicamente es, normalmente SEO está muy orientado a lo que es la captación de tráfico, ¿vale? Es cierto que podemos ponerle más cabeza y en función de por la palabra clave que ataquemos, si está más orientada a compra o no, o si, como ha dicho Carla, con el tema del buyer persona, keyword research y demás, todo esto se hace bien y nos aseguramos de que son palabras clave que nuestro objetivo busca, nuestro público objetivo, perdona, usa, que estén más orientadas a compras y tal. Es cierto que podemos vender más o conseguir otros objetivos como brand o informacional o lo que sea, ¿vale? Pero personalmente a mí me gusta trabajar siempre que sea posible, ¿vale? Con players que conozcan muy bien el producto, el proyecto, el público objetivo y sobre todo que tengan ciertas nociones de usabilidad o de captación y conversión, ¿vale? Porque no os imagináis la de proyectos que nos han venido y nos han dicho, mira, ahora mismo tengo 100.000 de tráfico y convierto un 10%. Me piden estas conversiones, cáptame un 10% porque por esta regla de 3 conseguiré mi objetivo en ventas. Y esto no es bien así. Nos pasa con muchos proyectos que básicamente el tráfico es suficiente y vemos que luego que la calidad del tráfico es buena, capta por lo que tiene que captar. Quizá el problema es que con el mismo tráfico, haciendo unas acciones más pequeñitas y más eficientes, porque ya que hay una cantidad de tráfico importante, haciendo pequeñas acciones de CRO y cambiando la web o pequeños test, podemos convertir un 10% más y tener ese objetivo, en vez de tener que hacer acciones súper bestias para captar un 10% más, que al final son 20 o 30.000 visitas y que a todos nos va a costar un montón. Y luego que esa regla de 3 realmente no tiene por qué ser certera, ¿no? Entonces, dentro de lo posible hay que evitar centrarse en la captación de tráfico solo y trabajar de la mano porque al final esto es un negocio y ya sea conseguir leads, ya sea vender, ya sea lo que sea, hay un objetivo detrás y si hay alguien que se encarga de medirlo y ayudar a que todo esto se consiga, mejor que mejor, ¿vale? Y bueno, por último, ya para coronar nuestros 10 errores, nuestra lista de 10 errores, desde SEOcom os recomendamos siempre que utilicéis herramientas de control del proyecto, pero no solo a nivel métricas, sino para conocer el estado técnico del proyecto, ¿vale? Esto al final nos va a ayudar a detectar a tiempo caídas de la web, cambios o errores que se den en un momento en concreto y así poder tener tiempo de actuar antes de que sea muy tarde, ¿no? Porque sí que nos hemos encontrado alguna vez webs caídas durante muchas horas, demasiadas. Entonces, nosotros en nuestro día a día utilizamos de este tipo de herramientas, OnCrawl, Content King y Rite, que sirven justamente para detectar este tipo de errores. Hacen crawleos 24/7, como Google al final, y nos va avisando bueno, pues mira, han cambiado este title o han quitado este H1. Y entonces ya pues te vas o directamente se ha caído la web, que esto, gracias a Dios, lo ha pasado muchas veces. Y bueno, también comentar que además de estas herramientas, sí que tengamos un control ya no solo de las métricas, pero de otros indicadores como por ejemplo pues unas caídas de tráfico, por ejemplo, o si hay errores, si hay bugs por parte de Google, si hay picos puntuales, ¿vale? En este sentido, tanto Search Console como Analytics nos pueden mandar alertas. Y luego, por último, como os he comentado anteriormente, a través de Sistrix también podemos estar al tanto de muchísimas de muchísima información, así como, por ejemplo, el índice de visibilidad, que es el más típico de Sistrix, obviamente. Y nada, pues ya hemos llegado al final de nuestra lista, así que muchísimas gracias por escucharnos y ahora si tenéis alguna pregunta es el momento de hacerla. Efectivamente, Carla. Ha llegado el momento de las preguntas. Si tienes alguna cuestión que plantear, ahora es el momento. Si por cualquier razón no se os ocurre ahora ninguna cuestión en particular, siempre podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales y del correo electrónico también. No sé si hay alguna cuestión. Planteaba Lidia por el chat que hay personas que no han llegado justo a tiempo cuando hemos empezado
pero les he respondido yo por el chat, por eso no quería interrumpir antes, que de todas formas este webinar va a quedar grabado y se va a subir en unos días al canal de YouTube de SEOCOM, ¿vale? Entonces, para la gente que no haya podido llegar a tiempo o la gente que se lo haya perdido, no hay problema porque va a quedar grabado. Lidia, no hace falta que levantes la mano, simplemente turno de preguntas. Yo ahora te doy paso y puedes plantear lo que quieras. Bueno, yo he llegado tarde porque he tenido el problema del link, pero sí que tenía una duda. Y es en cómo se hace, si hay un SEO especial para páginas que tienen contenido de pago. Me refiero, que decir, una página web que tiene parte de su contenido en abierto y parte de su contenido de pago. Entonces, ¿se hace un SEO especial o hay que tener una serie de factores en cuenta para hacer este tipo de SEO? Aquí, si te fijas, bueno, hola Lidia, gracias por venir. Aquí, si te fijas, podría venir a ser, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora con los periódicos generalistas, por ejemplo, con La Vanguardia y demás, que cuando tú accedes a la home, está toda su web, y luego cuando clicas, cuando vas a leer la noticia, te salta un pop-up para suscribirte. Entiendo que debería ser algo así, ¿no? Sí, algo así me refiero, que si hay que hacer un SEO especial o cómo se puede medir, porque claro, no hay tanto clic. Claro, aquí, de alguna manera, o sea, si tú quieres que tu contenido que está capado para los usuarios posicione, Google tiene que poder acceder. Si está capado para todo el mundo, es imposible que llegue a posicionar. Entonces, es más un problema, bueno, es más un problema, no, es más el planteamiento o una duda que tenéis que vosotros tomar en consideración. Oye, yo quiero que mi contenido aparezca en Google, que llegue a alguien y cuando cargue el contenido, que le sale el muro de pago. Entonces, si es así, basta con hacer una configuración especial con el tema de muros, del muro de pago que salta para que Google sea capaz de hacer ese contenido, pero los usuarios no. Aún y así, a día de hoy, hay bastantes formas de saltarse ese muro de pago. Por eso te decía, es algo que tenéis que tener en consideración. El usuario medio no se lo saltará, el usuario un poco avanzado y early adopter un poco de todo lo que es Internet y demás, hay plugins fuera, hay extensiones de Chrome, hay códigos o a través de Google mismo puedes encontrar la manera de saltarse el muro de pago. Entonces, es algo, si tú quieres que ese contenido posicione, lo dicho, hay que ver, hacer una configuración especial con el muro de pago, pero sobre todo eso, que sepáis que lo primero es tomar la decisión de si no os importa que haya un pequeño porcentaje de usuarios que puedan llegar a ese contenido. Pero ya te digo, o sea, Gracias. es el muro de pago. Si el cómo sale ese aviso o cómo sale ese impedimento, si se configura de manera que Google pueda acceder, no debería haber problema. Vale, entonces habría que mirar cómo está hecha el back por detrás, la web, ¿no? Vamos, no sé, era la primera vez que oía lo de muro de pago. Bueno, claro, yo porque al final es lo que bueno, el sector de SEO lo conocemos un poco así, pero sobre todo es ese aviso, ¿vale? El cómo está configurado ese aviso, que eso al final lo que hace es que depende técnicamente cómo se ejecute, lo que hace es que el robot responde igual que el usuario. Entonces, si el usuario no pasa, el robot tampoco pasa y por lo tanto no puede posicionar. Entonces, ese aviso, ese pop-up, ese muro de pago o de suscripción o como lo queramos llamar, tiene que estar con una configuración muy especial. Lo podemos dejar en la descripción o al final ponte en contacto con nosotros y te echamos una mano, pero Google tiene unas directrices oficiales en su web donde te explica al final cómo se tiene que hacer esta configuración y entonces un técnico simplemente lo implementa. Pero lo dicho, es muy importante tener en cuenta que está esa decisión moral o de empresa vuestra de, oye, ¿qué pasa si alguien entra? No me importa, va, porque la mayoría no, pues adelante. Y sobre todo, desde mi punto de vista también, es detectar si realmente los usuarios están buscando este contenido en Google que vosotros queréis capar, ¿vale? O sea, porque quizás ni siquiera hay búsquedas, que no lo sé porque no sé de qué tipo de sector estamos hablando, pero tener muy en cuenta esto también. Sí, exacto. No sé, Clarence, si hay alguna preguntilla más por ahí.
¿no? ¿No se anima la gente? Está silenciado, Clarence. Fallo técnico. Decía, no sé si era Lidia la única que quería plantear una pregunta y tampoco sé si te ha satisfecho la respuesta, Lidia. Sí me ha satisfecho. Y yo tengo un montón de preguntas, pero como no sé lo que habéis dado antes, tampoco quiero ser la acaparadora de esta charla. Yo la estudiaré y si no, pues ya os haré a nivel privado. Vale. Como quieras, ¿eh? Si te quieres animar, por nosotros no hay problema. Y al resto, igualmente, ¿eh? Si os da un poco de pereza entrar a voz, animaros a escribiros y Clarence con su pedazo de voz os pone voz y os ayudamos. O sea, que lo que prefiráis, Lidia, no te cortes si quieres tú hacer alguna más. Bueno, yo una duda que siempre he tenido es saber, si se puede llegar a saber si influye en el SEO cuántas veces o pasa el robot de Google por tu página web. ¿Hay alguna herramienta que se identifique? Sí, con Search Console hay un informe de rastreo y puedes ver las veces que pasa, que fliparías porque son muchísimas todos los días. Así que con Google Search Console lo puedes sacar esto. Sí, y si no también, tú tienes, ahí te lo da con no ciertas limitaciones, ¿vale? Pero te da bastante dato. Pero luego hay una cosa que es menos conocida porque normalmente necesitas de un perfil técnico, pero tu propio servidor tiene una cosa que cada visita y cada petición que hace un usuario, Google, un robot, quien sea, ¿vale? Eso se guarda en una cosa que se llaman los logs. Y entonces tú puedes pedir a tu informático o al que se encargue del servidor que te pases los logs del buscador y eso, los logs de tus visitas. Y entonces eso, aunque requieres un poquito de que te ayude alguien con programación, eso filtras por Googlebot y entonces te saldrán todas las visitas que ha hecho Googlebot y entonces tú verás, oye, tal día, tal hora, Googlebot con este sistema de Chrome ha venido, me ha pedido esta URL o no, me la ha pedido así, ha dado un error o no ha dado un error. O sea, ya te digo, con Google Search Console, que es una herramienta gratuita que podéis crear con vuestra web y entonces te da muchos datos, ahí hay el Crawl Report que te sale y en mayor medida, si quieres más margen de detalle, porque esto te interesa y quieres verlo, con tus propios blogs puedes montar algo con algún programador, muy sencillito, y lo puedes ver también. Gracias. Y una última pregunta que tengo. Yo de cosas que había leído así de SEO, Google, hace poco leí, a lo mejor lo leí mal, como que premia que los artículos estén firmados por una persona real. Quiero decir, ¿eso es cierto o es mejor poner siempre redacción? ¿O es mejor que cada redactor tenga un perfil y que ese perfil aparezca pues como una persona que sea experta? No sé si me explico. Sobre todo lo leí con temas de sanidad y cosas así, ¿no? Pero no sé si ya en temas más de periodismo, de un medio de comunicación, ¿merece la pena que los artículos estén todos firmados por una persona o se puede dejar con el típico redacción? Bueno, es completamente lo que has dicho, o sea, justamente para... no es que premie, pero como para temas un poco más delicados como son la sanidad, las finanzas, sí que es mejor que sea un experto de la materia el que esté hablando sobre este contenido, ¿no? Si ya son cosas de prensa más, de periodismo, que yo no creo que sea tan necesario. No sé, Manu, ¿tú qué opinas? Pero no creo que vayas a beneficiarte de que lo escriba una persona real. Al ser más generalista, bueno, ya lo ves, a día de hoy todo el mundo escribe sobre todo y va captando tráfico muy importante. Pero es lo que te decía Carla, en sectores que le llaman Your Money, Your Life, al final, es lo que decía Carla y tú misma, salud, finanzas, temas gubernamentales, todo esto, que sea un experto el que lo escriba tiene ciertos puntos, pero ya no solo que sea un experto, porque ya no solo es de que lo firme un experto. Esto es que Google también, por detrás, hay varias maneras de explicarle que es un experto. O sea, que Google entienda que esa persona es un experto, porque tú puedes ponerlo, pero hay un etiquetado detrás y hay unas historias para que posicione mejor. De momento, estos filtros solo pasan en los sectores que hemos hablado. Con el tiempo, si Google consigue, que está trabajando para ello, entender
quién es un experto, no, quién es un referente, no, quién tiene más peso, no, o quién es una eminencia sobre tal, quién es al final un perfil de interés, cada vez será más relevante y cada vez vamos hacia allí, porque hay mucha gente que intenta manipularlo y él es su manera de entender todo esto. Esto es una cosa que al final es el EAT, ¿vale? Que le llamamos en SEO, y cada vez poco a poco se está convirtiendo en algo de más peso, ¿vale? Y poco a poco seguramente al final será en global. Entonces, que la web se vaya construyendo sus perfiles de redacción, bueno, de redactores, perdón, que poco a poco esta gente sea de referencia, que tenga un marcado semántico que le llamamos para que entienda quiénes son, que colaboren en otros sitios, que tengan sus redes sociales, que Google entienda que es una persona real, una eminencia y un perfil de interés en todo esto. En algunos sectores de momento ayuda y a futuro ayudará un montón seguro. Y nosotros tenemos un vídeo en el canal de YouTube de EAT, que es de hace un añito y pico, que no está muy desactualizado y habla en profundidad con este tema. Y ya te digo, a corto plazo, si trabajáis muchos temas de salud y demás, adelante, tenéis que trabajarlo. Si sois más generalistas, a corto no te preocupes, pero sí que es algo que deberíais pensar a medio y largo plazo porque yo al menos estoy convencido que poco a poco irá más. De momento en el chat no veo más preguntas. No sé si alguno de los que todavía siguen la videollamada quiere plantear algo de viva voz o lo damos por concluido definitivamente. Tengo conectados a Bárbara, Katy, Lidia, que no sé si quiere plantear alguna otra cuestión, y Sandra. Entiendo que silencio administrativo quiere decir que no hay más preguntas, así que nada, solamente me queda daros las gracias por vuestro tiempo y por aceptar la invitación otra vez más. Así que nada, a partir de aquí damos por concluido el webinar y para cualquier cuestión ya sabéis que podéis contactarnos por correo electrónico o por nuestras redes sociales. Simplemente, por último ya, y cierro, recordar que el webinar queda grabado y que se subirá al canal de YouTube de SEOCOM. Un saludo y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.